con tul, cristales y payet multicolor. Y abajo tiene un lindísimo volado. Ahí va, ahí llega, ahí llegó. Muy bien. Es de Yaya Cano, que está en La Plata, de calle 11. Vaya porque tiene cosas preciosas a muy buenos precios. Voy al living a recibir a la doctora Clara Rojas. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Para mí es un Buenas gusto. tardes, muchas gracias. ¿Cómo está usted? Bien. Somos besucones acá, besamos. ¿Cómo está, Clara? Bien, muy contenta de estar aquí en su programa. Muchísimas gracias. No, para ¿A mí qué es un se debe gusto. su presencia en Buenos Aires? Bueno, vengo a presentar mi libro. Su libro. Su libro, que es maravilloso. ¿Le ha gustado? Lo he terminado muchísimo. He terminado de leerlo esta mañana porque estaba por la mitad y dije, no, lo tengo que leer. A las 4 de la mañana lo estaba leyendo, terminando de leer. Le muestro al público para que lo vean porque realmente es un testimonio de alguien que ha vivido momentos muy duros, muy duros. ¿Cómo está su chiquito? Bueno, está lindo, mil gracias. Emanuel. Emanuel, sí. ¿Cómo pudo sobrevivir a todo esto, Clara? Bueno, yo creo que fue la ayuda de Dios, sin duda. Había una mano invisible ahí muy poderosa que me dio la fuerza para poder aguantar tanto. ¿Cuánto tiempo estuvo cautiva? Bueno, casi 6 años, ¿no? Casi 6 años. ¿Y cómo las toma? Usted iba con Ingrid Betancourt, ¿no es cierto? Sí. Que era candidata a la presidencia. Y usted candidata a la vicepresidencia. Sí. Estamos hablando de Colombia, ¿eh? ¿Y cómo fue exactamente? Usted lo relata muy bien en su libro. ¿Nunca pensó que las iban a secuestrar? No, realmente no. Digamos que fue una ingenuidad de mi parte pensar que no podríamos ser objeto de secuestro, pero bueno, la realidad fue otra. Y desafortunadamente, pues sí, caímos secuestradas. Pero ¿cómo vivieron ustedes? ¿Cómo sobrevivieron a eso? ¿Casi 6 años, me dijo? Sí, pues yo considero que es eso, es la presencia de Dios y bueno, como dice el dicho en la Biblia, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Que Dios te ayudará. Sí, Ahí también mucho trabajo personal, tratando de buscar una luz de esperanza y tratando de llevar rutinas normales, entre comillas, de vida, con pequeñas cosas para poder mitigar el paso del tiempo. ¿Y por qué se deterioró su amistad con la señora Betancourt? Bueno, en parte hago todo un capítulo de eso, si bien es un tema tangencial en el libro, pero pues lo abordo porque estamos juntas. ¿El cautiverio hace que se vayan alejando o juntando? Bueno, en nuestro caso digamos que justamente lo que pasa es que hay un desencuentro y lo hay por muchas razones, de manera que yo, bueno, trato de explicármelo, es porque intentamos fugarnos varias veces, pero no tuvimos éxito. Y eso en 2 oportunidades, creo, ¿no? Sí, en 2 o 3. Sí, Una de las veces, ¿qué pasó? Que comenzó a gritar Betancourt. Eso lo ¿Es doctora Betancourt? Sí. También es doctora. Sí, ¿Usted es doctora en qué? En Derecho. En Derecho, ajá. En Derecho. La doctora Betancourt empezó a gritar porque encontró un avispero, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, bueno, realmente, imaginémonos estar en la selva. Realmente estamos hablando de la selva, le cuento al público. Claro, estamos en medio de toda esa alborada de árboles que es muy tupido, es casi que impenetrable por momentos, incluso... ¿El sol penetra o no? Casi es muy difícil, realmente uno vive a la sombra casi que todo el tiempo. Oscuridad total. Pues no es total, pero sí realmente no es cuando tú miras aquí al cielo azul y lo puedes disfrutar, no, realmente pues aquí lo que se filtra es por la situación de los árboles. Pues ocurren varias circunstancias y el hecho de que no tuviéramos éxito en la intención de fuga, pues a mí en lo personal lo que me da es un gran desánimo porque no veo posibilidad de libertad y todo eso de alguna manera genera un aislamiento aunado a toda la situación de la selva, el verse no solo secuestrado sino encadenado y bueno, muy difícil, ¿no? De vivir, bueno, con el paso del tiempo, por eso te repito, yo creo que es Dios, la presencia de Dios la que le trata a uno de señalar el camino para poder encontrar en pequeñas cosas la posibilidad de mantenerse y bueno, aguantar para poder sobrevivir, ¿no? Y cuando le anuncian que va a ser liberada, ¿cómo reacciona usted? Es un momento fantástico. ¿Lo creyó o no? Sí, sí lo creí. Incluso hago la comparación con la otra persona que también anuncia que se va a liberar. Ella en principio no cree. Digamos que yo estoy tan entusiasmada. ¿Cómo se llamaba la otra persona? Consuelo. Consuelo, exactamente. Justamente estoy tan entusiasmada que creo que voy a ver a mi hijo. Pero Consuelo estaba descreída, no creía mucho que las iban a liberar, ¿no? No, porque finalmente había habido varios pronunciamientos y como que eso no llevaba a ningún sentido, a ningún paradero, de manera que
Hay algo, perdón que la interrumpa, que le quería preguntar, ¿por qué los trasladaban tanto? Bueno, en la porque selva hay una misma? presencia del ejército importante, entonces ellos temen que nos capture el ejército, Ajá. que es el otro imponderable enorme Pero que armaban tenemos. campamentos inmediatamente, en el traslado me refiero. Sí, sí. ¿Y sus enseres los llevaban, sus elementos? Sí, realmente son enseres mínimos, ¿no? Mínimos, para claro, poder sobrevivir, claro. son de campaña. Imaginémonos una situación totalmente militar. Llevamos un morral al hombro con, bueno, lo que se usa en la selva es Usted es una muy hamaca. flaquita, ¿cómo resistía todo esto? Bueno, pues de nuevo, la ayuda de Dios. No, físicamente me refiero, hacía gimnasia, hacía ejercicios. Sí, trataba de mantener... ¿Medicación? ¿Tomaba alguna medicación? No, medicación Nada. no, pero sí trataba de hacer ejercicio Ejercicios. diario, unos 40, ¿Caminaba? 45, caminaba, alcanzaba a ¿Nadaba en trepar. algún momento? Nadaba Lo dice también. en su libro. Sí, porque tenemos la oportunidad de bañarnos en un río. Ajá. Entonces, en esos momentos, solo en algunas temporadas tuve la oportunidad de nadar y eso me ayudó mucho. ¿Y cuando queda embarazada, qué pasa? Pues es una situación muy difícil, porque por un lado es una cantidad de emociones encontradas. Me siento feliz por el hecho de Claro. ser madre, pero también angustiada porque estoy en la selva y como una mujer de ciudad, pues lo que espero es la atención médica, en fin, el hospital, todo lo que tenemos noticia que podamos usar. Al no tener ningún recurso, pues la angustia es enorme. Y bueno, me encomiendo a Dios y eso es lo que me tiene hoy aquí viva. Nació por cesárea, Emanuel, ¿no? Por cesárea, Ajá. pero en unas condiciones ¿Y muy tenía los precarias. elementos para una cesárea? Yo sé que no porque he leído el libro, pero cuéntele usted al público cómo No, fue. por supuesto que no. Realmente fueron instrumentos artesanales que de hecho Ay, pues qué dejaron horror. pues el rastro en mi cuerpo ¿No tuvo infección? No, por fortuna, pero sí estuve muy cerca porque no llegaba la medicina y bueno, realmente llegué a una situación muy crítica, casi que estuve en los huesos totales. Justamente por la medicina. Bueno, ¿Le hicieron una cirugía después, posteriormente? sí, el año pasado Ajá. justamente para claro. poder, bueno, recuperarme de todo aquello, ¿no? Y Emanuel nació con alguna dificultad en un brazo, En ¿no? un brazo izquierdo, Ajá. justamente porque el parto fue tan traumático, pero bueno, él también, mientras estuvo bajo la protección del Instituto de Bienestar Familiar, fue intervenido quirúrgicamente. Ajá. Su brazo, pues se trató de recomponerlo y el año pasado, cuando ya estábamos juntos, también se le hizo un trasplante de nervio para ver si lograba restablecer la ¿Qué movilidad en estamos su viendo? brazo. No le entiendo, perdón. Ah, sí, Bueno, sí. esto es justo el año pasado, el Día de la Madre. Ajá. Realmente Ahí nos- está Manuel. sí, ¿Cuánto es- tiene ahora? ¿4? 5 años acaba de 5. cumplir. En ese momento tenía recién 4 y bueno, está lo más lindo porque nos han tenido en ese estudio unas palomas y él ¿Cómo anda fue el entretenido. encuentro? Bueno, el ¿La encuentro reconoció o no? ¿Le dijo sí, mamá? me dijo mamá. Fue lindo porque realmente a él lo prepararon para el encuentro. Le anunciaron que yo era su mamá, él me pudo ver por televisión La cuando vio, me claro. liberan y cuando llego a Colombia. De manera que él también está muy receptivo al momento en que, en que nos reencontramos. ¿Preguntó en algún momento quién era su padre? ¿Le pregunta No, actualmente? ¿Nunca no, pregunta? No, realmente ¿Nunca él... requiere eso? Mire usted, ¿eh? Realmente él fíjese, es un niño muy maduro, él ha entendido que su mamá y su papá soy yo, que esa es la situación de nuestra familia, casi como si yo fuera una mujer viuda. Y él lo ha asumido, fíjese. Ahora, lo que sí de vez en cuando me dice, ay mamá, pero tú necesitas marido y yo necesito papá. ¿Le dice cada tanto? Pero yo le digo, bueno, eso sí va a tener que esperar un ratico, ¿no? Doctora, ¿y cómo son? ¿Quiénes son las personas que conforman la FARC? ¿Quiénes son? ¿Son gente de nivel medio, cultos? ¿Son gente Bueno, burgueses? realmente- Que no, burgueses ahí no creo, ¿no? No. ¿Pero de qué tipo de gente Realmente es gente muy... Son guerrilleros, evidentemente. Sí, guerrilleros, gente muy sencilla. Muy sencilla. De campo, gente Usted indígena. comenta en su libro que había gente muy joven, chicas muy jóvenes. Sí, y la angustia de uno es que son iletrados, realmente nunca han tenido una oportunidad siquiera de ir a una escuela, a un Son colegio. iletrados. Ajá. Muchos de ellos ni siquiera saben leer y escribir, hablan, por supuesto, pero no tienen, digamos, todos esos elementos que genera la educación, no han tenido mayor información diferente a la que las FARC les da. De manera que su espectro mental es bastante escaso. Y ¿Hay eso, extranjeros también o son todos colombianos? bueno, de los que yo pude ver eran colombianos. Eran todos He tenido colombianos. noticia de que ha habido alguna presencia extranjera, pero realmente yo solo vi colombianos en Y su los momento. rehenes había norteamericanos también, ¿no es Sí, cierto? sí, sí, 3 rehenes norteamericanos. ¿Marulanda murió? Murió, pues eso es lo que se Él dice. era el jefe, ¿no? Sí. de la FARC. Ajá. Y llevaba, bueno, muchos años en la selva y muchos años en este movimiento guerrillero, de hecho más de 50 años, ¿no? Más de 50 años. ¿Y qué pasa que no pueden eliminarlos? ¿Es tan complicado?
Bueno, porque usted comenta en su libro que sobrevolaban los aviones, ¿no? Sí, Los pero aviones es como tratar de buscar una aguja en un pajar. Finalmente. ¿Y están armados? Ellos están sí, muy armados, ¿no? Sí, claro. ¿De dónde provienen las armas? Bueno, no se sabe, pero sin duda tienen un refuerzo enorme en armas y en recursos. ¿Venezuela los ayuda? Es posible y quizá otros países, ¿no? Pero Venezuela colaboró para la liberación de ustedes, ¿no? Por fortuna el presidente Chávez, digamos que se metió de lleno a eso y gracias a eso yo estoy libre, con la colaboración de la senadora Piedad Córdoba, que es una congresista colombiana, que fue la persona encargada de facilitar y de lograr esos puentes entre ambos gobiernos. Ustedes llegaron ella, ¿no? Ella fue la persona que nos fue a recibir. Sí, viajó en el avión. Sí. ¿Sabe que el público en general, la gente es muy observadora y se fija en ciertas cosas? Comentan que tanto usted como la doctora Bettencourt bajaron de los aviones muy compuestas, pintadas, arregladas, peinadas, y eso le sorprende a la gente. Pensaban verlas, yo también me incluyo, andrajosas, mal vestidas, harapientas, y bajaron en buenas condiciones. Cuéntenos usted por qué fue. Bueno, un poco es que en el momento en que nos van a recoger, digámoslo así, llegan unos helicópteros y el personal de la Cruz Roja tiene dispuesta una ropa para que nos podamos cambiar y también traen unas cantinas de agua. Ajá. Y a mí me preguntan, oye, ¿tú quieres tomar un baño, quieres cambiarte ropa? Le dije, por supuesto, me voy a encontrar con mi familia, quisiera que tuvieran la mejor impresión en un primer momento. Me echo toda esa agua, me baño y eso me ayuda enormemente. Pero usted cuenta en el libro que alguien le dio cosméticos, ¿no? Sí, para ya cuando vamos en el avión, estamos ahí conversando y justo la senadora Piedad Córdoba pues tiene su estuche de cosméticos y me dice, ay Clara, ¿no te provoca ponerte algo? Y yo le digo, ay claro, eso me parece pues una cosa linda, poder tener a mano otra vez como esos instrumentos de, bueno, cosméticos para mujer, ¿no? Y es verdad que la doctora Bettencourt daba clases de francés en uno de los campamentos y le impidió que usted asistiera, ¿es cierto? Sí, en algún momento ocurrió una situación semejante. Pero usted expuso su vida por ella. ¿Por qué luego ese rencor, ese enfrentamiento? Fíjate, porque usted lo hizo para acompañarla a ella, ¿no es cierto? Continuó en el viaje. Yo tampoco entiendo mucho a esa situación. Simplemente en el capítulo que hablo del desencuentro trato de contar algunos hechos que muestran la vivencia que nosotros alcanzamos a tener y lo duro que fue en particular para mí. Hoy en día pues ya pienso que lo positivo es que estamos libres, estamos vivas, yo me encuentro bien, estoy feliz con mi hijo y hago todo el esfuerzo por dejar ese capítulo pues atrás. Si planteo justamente en el libro el tema del perdón hacia los guerrilleros, pues con mayor razón. Eso le voy a preguntar, ¿los ha perdonado? Sí, ¿A hago sus secuestradores? Sí. Hago un esfuerzo y lo hago básicamente por 3 razones. Reconozco el poder sanador del perdón, creo que es un regalo que se hace uno a sí mismo y eso lo libera de energía, de energías negativas. ¿Usted qué me dijo cuando yo le pregunté por qué no eliminaban a los guerrilleros? ¿Por qué no se hace? ¿Porque están muy armados? ¿Porque es muy difícil son difíciles de ubicar? Sí. ¿Por la selva? ¿Por qué es exactamente? Bueno, o por temor a matar de pronto a los rehenes también, ¿no? A que mueran. Bueno, yo creo que en parte es porque es muy difícil encontrar una aguja en un pajar. Es difícil encontrarlos, sí. Y ellos se mueven con mucha facilidad, parecen como camaleones que ¿cómo se llama? Se camuflan, se mimetizan en la selva. Camuflados, y eso es lo que los ha hecho sobrevivir. Fíjese, tanto el ejército como en general la gente pues se ha venido a enterar de cómo es la circunstancia en los cuales ellos se mueven gracias a los testimonios que hemos dado. ¿Qué comían? Bueno, pues digamos que una comida muy sencilla. Arroz, cereales, frijoles, lentejas, arroz, eso era lo básico. Excepcionalmente de pronto pescaban en el río y nos daban pescado o alguna carne de monte. Pero eso era excepcional. ¿Y la higiene? Está explicado en el libro, les cuento al público, pero cuéntelo usted. Es difícil, sobre todo para una mujer. Realmente la única opción es el río. El río, entonces hay que bañarse y aprovechar el río. Cuando no nos hacen pernotar cerca del río, ellos se trasladan o cantinas o baldes para que uno se pueda bañar. Pero pues claro, yo le llamo totumadas, no sé cómo le dicen aquí, pero básicamente es con una vasija que uno se puede echar el agua, unas 4 o 5 vasijas para quitarse el sudor y por lo menos estar medianamente limpio. ¿Y no lamenta haber perdido 6 años de su vida ahí? Claro, por supuesto, es un daño irreparable, ¿no? Irreparable. ¿Quién le devuelve a uno 6 años? Pero fíjese, yo también soy consciente... Me sorprende que no tenga rencor hacia sus captores, ¿no? Porque soy consciente que estuve al borde de la muerte y que hoy estoy viva. Y que lo que yo más quería era estar con mi hijo, que también está vivo y está en circunstancias... ¿Y qué buscan ellos? ¿Por qué secuestran, doctora? Oye, yo creo que ellos ni mismos saben.
Ellos mismos no lo saben. Eso es lo duro, ¿sí? Ay, quieren qué hacer un terrible. daño, pero finalmente buscan un ideal político que en el fondo no lo hay, no hay una reivindicación por el pueblo que supuestamente debería ¿Es un haberla. movimiento político? Pues hoy en día yo no creo. ¿Por qué? ¿Quién los va a votar? Pues de no hecho... se presentan además a elecciones, ¿no? No, porque no, le temen a ese debate democrático y lucha de ideas. ¿Quién era el presidente en el momento que la secuestran? Andrés Pastrana. Pastrana, ajá. Y ahora... Pero ustedes tuvieron un episodio que él también, en el lugar donde estaban, subía un avión, no había lugar para ustedes y las mandaron en un ómnibus, ¿no? En un micro. Sí. ¿Fue así exactamente? Sí. Pero que no la saludó, que pasó delante de ustedes Sí, y les sorprendió hay... que no la saludara. ¿Usted qué pensó? Pues ¿O qué piensa a través de los años? Pues me sigue sorprendiendo, porque yo entendía en ese momento que él tenía una relación bastante cercana, en particular con Ingrid. Entonces yo dije, bueno, pues... Claro, de familia creo, ¿no? Sí, creo que habían crecido juntos. Bueno, por lo menos las familias eran amigos, de manera que uno, como dice el dicho, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente. Un saludo igual Desde no. luego, claro. No quita nada. Y bueno, regla de educación. Claro. ¿Y qué piensa de los 3 norteamericanos que han escrito un libro sobre la doctora Bettencourt? Pues mire, yo lo que siento es, no he leído el libro, eso sí le anticipo. Fuera de cautiverio se llama. 1967 días en la selva colombiana. Son testimonios en que no hablan muy a favor, ¿no? de la doctora Bettencourt. No sé si lo ha leído usted. No, no he tenido la oportunidad, pero de los comentarios que he escuchado, pues me parece que ellos todavía guardan como mucho resquemor o mucho resentimiento. Doctora, ¿y Pues, existe el síndrome de Estocolmo? ¿A usted le pasó o no? Pues, a ver... Le voy a contar al público que el síndrome de Estocolmo es un estado psicológico, discúlpeme un momentito, en el que la víctima del secuestro, persona detenida contra su propia voluntad, desarrolla una relación de complicidad con su secuestrador. Termina casi siendo amigos, ¿no? En ocasiones los prisioneros pueden acabar ayudando a los captores a alcanzar sus fines o evadir a la policía. ¿A usted le pasó algo de esto o no? Bueno, realmente nosotros estamos muy aislados. El contacto que tenemos con el personal de las FARC es bastante limitado, justamente porque somos varios y nos tienen con una guardia específica, de manera que ese contacto es mínimo. El sentimiento que yo tengo es desde 2 puntos de vista. Uno, en lo personal, porque quiero rehacer mi vida y por eso perdono. Porque creo ¿Usted que trabaja también... actualmente? Digamos que estoy cumpliendo todos estos compromisos de la editorial. Claro. Y Usted va a Chile, ¿no? Creo, ¿viaja mañana o hoy mismo? Mañana viaja a Chile. Sí. De manera que... ¿Conoce Chile? Sí, he estado varias veces. Ajá, ha estado varias veces, igual que en la Argentina. ¿Y aquí la han recibido autoridades de nuestro país o no? Sí, el año pasado, fíjese, pude entrevistarme con la propia presidenta. La señora Cristina. Sí. Además, ella fue muy especial y su marido en su momento... Él estaba el presidente, claro que era presidente de la Argentina. Expresidente, pero hacía parte de la comitiva de la famosa Operación Emanuel. Porque esto lo organizó en realidad Chávez, ¿no es cierto? Sí, la liberación de ustedes. Sí, por fortuna. Y en ese momento había como toda una presencia internacional, entre otros el presidente Kirchner, que jugó un papel muy importante, de manera que yo el año pasado pues personalmente pude pues darle esos agradecimientos tanto a la presidenta y por su intermedio a su marido para pues agradecerle su participación y su interés por las personas que estábamos secuestradas, ¿no? A mí hay una cosa que me intriga en el libro. Usted pidió un juego de ajedrez, ¿no es cierto? Usted juega ajedrez, sí. Evidentemente, si lo pidió porque juega. Y se lo llevaron. ¿De dónde sacan todos esos elementos ellos? Están en plena selva. ¿Los tienen? Bueno, digamos que en su momento... ¿Qué tienen? ¿Un economato? ¿Qué tienen? ¿Donde tienen todos los productos? Tienen como una especie de despensa, que es economato, como ellos lo llaman. Lo básico son los alimentos. Los alimentos, tanto el arroz como el frijol, que lo guardan en bultos grandes. Y algunos elementos adicionales con que ellos pasan. ¿Y ellos van, por ejemplo, a la, llamémosle, entre comillas, civilización? ¿Van a las ciudades o no? Yo creo que mandan gente. Yo creo que tienen como mensajeros o campesinos que de pronto les ayudan para comprar ese tipo de suministros o personas encargadas solo de la labor de abastecimiento, ¿no? Porque pidió una Biblia también usted, ¿no? Y también se la llevaron. Me la llevaron y fue muy útil. De hecho, la pude leer en su integridad y bueno, me dejó grandes enseñanzas y eso también me ayudó a fortalecer mi fe. ¿Había peleas, discusiones? No con usted, pero con el resto de los cautivos. En algunos momentos sí, ¿no? Hay momentos tensos. Hay momentos tensos porque la gente... alguna vez? No, por fortuna no. Realmente maltrato físico nunca tuve. Nunca más maltrato físico. No, por fortuna. Pero estuvo encadenada. Estuve encadenada, claro.
Ahora, también hay una situación verbal que es muy fuerte. El mismo hecho del aislamiento es una forma de violencia atroz. Fíjese, lo que nos hace humanos es la capacidad de tener un diálogo digno, de entendernos como personas. Al estar aislados, pues claro, es una situación muy dura. Tanto que yo en algún momento narro en el libro esa situación, cuando estoy muy aislada y de pronto me llaman y yo ni respondo. Y yo misma caigo en cuenta, Dios mío, ¿qué me está pasando? Que la llaman y no se daba cuenta, no reaccionaba. Digo, ¿pero qué me está pasando? Hemos preparado un jugo de naranja, porque usted en el libro cuenta que en un momento pide un jugo de naranja a una de las guerrilleras y ante su asombro le llevan el jugo de naranja o mandarina, naranja y mandarina era. Pero pues, Clara, qué vida que ha pasado. Es increíble, pero le doy gracias a Dios de estar hoy tomando este juguito de naranja. La verdad que sí. Y cuando se bañó por primera vez, cuando volvió, que fueron a un buen hotel, relata usted en su libro. Fascinante, fascinante. ¿En Caracas era? En Caracas. Ajá. Bueno, imaginémonos un hotel confortable. Claro. Imagínese pasar de la selva, que estaba totalmente en el barro, sin ningún sanitario siquiera, sin ningún aseo posible, y llegar a una suite. Entonces, claro, yo lo que hice fue disfrutar, abrir la llave caliente, echarme todos los jabones, todo el champú, todas las cremitas posibles. ¿Pensó en suicidarse alguna vez? No, no alcancé a llegar a ese punto. Ajá. Pero ¿Hubieron algunos suicidios de otros cautivos, de otros rehenes? Que yo tenga conocimiento del grupo que estábamos, no. Pero sí había gente que estaba muy deprimida y la enfermedad también es difícil de sobrellevar. ¿Están organizados ellos, la FARC? ¿Están bien organizadas? Sí, yo no sé si bien, pero que están organizadas, sí. De hecho, sobreviven. Pues fíjese, hoy en día ya no hay un dato exacto. ¿No se sabe? Pero las cifras varían entre 5.000 y 15.000 hombres. Es posible que sean más o sean menos, dependiendo de los momentos. Pero ¿Usted les preguntó alguna vez por qué? Sí, varias veces, pero nunca me daban respuesta. No responden, ¿no? No y cuando le llevaron a su chiquito, sufrió muchísimo, ¿no? Claro, fue el momento más duro, porque bueno, yo no sabía ni a dónde se lo llevaban, ni quién lo iba a cuidar, ni realmente si le iban a dar ¿Cuánto tenía cuando se lo llevaron? 8 meses, ¿no? Sí. Y lo vuelvo a ver ya cuando ya está caminando. Estamos en libertad, por fortuna, y él ya tiene más de 3 años. Bueno, Clara, ha sido un placer conocerla. Para mí también. Realmente la admiro mucho porque sobrevivir a eso y hacerlo, contarlo así con tanta generosidad hacia la gente que le hizo tanto daño, ¿no? Porque son 6 años de la vida de un ser humano que no vuelven, ¿no? Irreparables, ¿eh? Sí, bueno, de pronto porque soy consciente que necesitamos la paz en Colombia, que yo también tengo que aportar un granito de arena y además de este poder sanador que sé que genera para uno mismo, lo que busco es allanar el camino a la libertad de las personas que aún están secuestradas, ¿no? Usted cantaba también por momentos, ¿no? Y por ahí le decían que se callara, que cantaba muy fuerte, ¿no? Sí, pero fíjese, es como si la Virgen me hubiera oído. ¿Y se ha encontrado con algunas de las personas que salieron también? Sí, de tanto en cuando coincidimos en algún evento. ¿Y recuerdan los momentos o no? No nos dedicamos a hablar tanto de eso. Yo creo que es más de la situación como estamos actualmente, cada cual como está de salud. Cuando usted descubre que la están tomando, que la están secuestrando, porque es un secuestro sin duda, en ese momento, ¿usted nunca pensó? En el libro dice que no, que pensó que de pronto le sorprende en medio del camino una gente que aparece detrás de unos camiones, muy extraño todo lo que cuenta, pero bueno, es la realidad, y que ahí se da cuenta que sí, que los van a secuestrar, que son secuestradas, ¿no? Sí. Que las llevan en un jeep, en un camión. Sí, son momentos duros. Igual yo guardo la esperanza que en algún momento, los minutos siguientes o las horas siguientes nos van a soltar, pero no, con el paso de las horas y de los días me doy cuenta que no, que eso realmente es irreversible. A mí me sorprende en su libro que usted relata que pasaban por algunos pueblos y la gente sentada afuera, en las veredas, frente a sus casas, los saludaban y que nadie se daba cuenta, nadie reaccionaba. Era un terreno, digamos, controlado por la FARC, ¿no? Pero van vestidos de militares ellos, así que debían deducir que eran secuestrados, ¿no? Sí, yo creo que ellos pensarían eso, pero igual no hicieron nada, ¿no? ¿Y a Ingrid no la vio nunca más? Hemos coincidido un par de veces el año pasado, pero ella bueno, cada en Francia, ¿no? Varias veces. Cada cual pues está viviendo en un país diferente y bueno, haciendo sus cosas, ¿no? ¿Y cómo fue recibida en Bogotá cuando llegan a Colombia, a su muy país? Bien, la gente ha sido linda, bien, ¿no? En general, no solo en Colombia, realmente la gente en todos los sitios ha sido linda. Incluso me los encuentro por la calle, me saludan. Me preguntan por mi niño, por mi mamá, como si fuéramos casi que primos. ¿Por qué le puso Manuel? Por su mamá le preguntan también, sí. Porque significa Dios con nosotros. Y Dios eso con nosotros. Mi hijo, para mí, una bendición de Dios. ¿Y por qué lo llevan no un orfelinato, un colegio, ¿no? Lo internan. Bueno, porque... Cuando se lo sacan a usted.
Porque realmente él tiene problemas de salud, lo llevan a un centro médico. Cuando lo llevan al centro médico, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se da cuenta que el niño no está en buenas condiciones de salud y decide aprender al niño, porque tiene la facultad legal para ello. Gracias a eso es que el niño se salva y dura con ellos más de 2 años. Porque yo pensaba, ¿por qué no a la familia, no? ¿Por qué no se lo entregan a la abuela? ¿Tiene más hermanos usted, Clara? Sí, tengo 4 hermanos hombres, porque en ese momento no sabían que era mi hijo. Solo se viene a saber 10 días antes de que me liberen cuando se confirma con la prueba de ADN. Hijo. No. Qué o sea, terrible. Él dura como unos 2 años y medio, casi 3 en el anonimato. ¿Usted sabía dónde estaba el chiquito? No, para nada. Yo vengo a enterarme por las noticias igual que todo el mundo. Qué horror. El 31 de enero del año 2007. ¿Pero usted demandaba, usted preguntaba dónde está mi hijo? Todos los días. Eso me volví como una cantaleta. No, pero en el fondo creo que me escucharon, porque fíjese que la primera persona que decidieron liberar fue a mí con mi niño. De manera que bueno, de alguna manera la situación los conmovió, porque hoy estoy libre. Y... Lo cierto es que yo leyendo su libro y escuchándola ahora hablar, Clara, me doy cuenta de lo importante que es la fe, ¿no? Sí, usted la fe, usted es muy creyente, la fe en Dios, todo eso le ayudó muchísimo a sobrellevar este momento terrible, estos años, porque uno piensa, lo dice con una facilidad, 6 años. Es una vida, 6 años. Claro, es una vida, es una vida. Es un tiempo enorme. Sí, yo creo que la fe y las actitudes personales, o sea, hay que ayudarse, y... La educación también ayuda en esos casos, ¿no? Paciencia, sí. Paciencia. Recordar, digamos, de pronto enseñanzas que se tuvieron de tiempo. Yo trato de evocar algunas de mis padres y eso me ayudaron mucho. ¿A usted le molesta cuando le preguntan quién es el padre de su hijo? Pues realmente ya me acostumbré. Ya se acostumbró. Debe ser de las primeras preguntas que le hacen, ¿no? Sí. Todo el mundo quiere saber. Pero bueno, igual yo ya he resuelto que no hablo sobre el tema. Yo leí también que algunos de los guerrilleros le exigían a usted que dijera quién era el padre, porque las familias de los guerrilleros o de los cautivos, ¿no? Podían pensar que alguno de ellos había sido el padre y podían tener conflictos con sus familias, ¿no? ¿Es así? Sí, bueno, de hecho esa es la situación que narro. Bueno, doctora, la vamos a despedir con un fuerte aplauso, agradeciéndole muchísimo que haya venido. ¿Qué va a hacer ahora cuando salga de acá? ¿Dónde va? Bueno, de hecho, usted dice inmediatamente. Inmediatamente. Bueno, me tienen invitado a un almuerzo muy rico. Y bueno, en la tarde seguiré este trabajo de participar con diferentes medios. Muy bien, vamos a mostrar el libro otra vez porque lo recomiendo muchísimo. Es no aburre, miren, no es nada pesado ni aburrido, al contrario, interesantísimo, apasionante y además es una lección de vida, sin duda, es una lección de vida. No sé si mucha gente hubiera reaccionado así. Y gracias. Qué templanza, eso se llama templanza, Dios mío. Doctora, muchísimas gracias. Para mí también es un honor estar aquí. Muchas gracias. ¿Usted me conocía? Pues tenía noticia de que sé que es un personaje muy importante aquí en Argentina. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora. Muy La doctora amables. Clara Rojas ha estado con nosotros. Qué notable, qué vida, qué difícil. Ay, Dios mío, Dios mío. Pensar que existen estas guerrillas, estos guerrilleros, Dios mío, que secuestran gente. Ay, Dios mío. Y me olvidé de preguntarle cuántos quedaban. Ahí está todavía, doctora. ¿Cuántos quedaban aproximadamente? ¿Tiene idea? Por el secuestro político. Ahí tiene micrófono. Más de 20 personas. ¿Más de? 20 personas. 20 secuestradas. Sí, por política, ¿no? Pero realmente quedan muchos, casi cientos o miles por secuestro extorsivo. Qué barbaridad, Sí, porque son secuestros extorsivos. ¿Ellos están en la droga también, en el tema de la droga? Los guerrilleros, sí, sin duda parece que tienen importantes recursos. Claro, claro. Eso olvidé preguntarle. Gracias, doctora. Discúlpeme que la retuve un momentito. Bueno, muy bien. Bueno, nuestra felicitación, qué interesante, ¿eh? ¿Les interesó? ¿Se escuchaba bien aquí en el piso? ¿Había retorno bastante? ¿Escuchaste bien, Nelly? Nuestras felicitaciones, hay que tener templanza, y creer en algo, creer en Dios en este caso, ¿no? Nuestras felicitaciones les decía a la señora Verónica Lozano y a Jorge